Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a Biblia Libre. Prédicas, el espacio que tenemos para predicar la palabra de Dios, anunciar las buenas nuevas de salvación y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Damos la bienvenida a todas las personas que ya están conectadas, saludándose los unos a los otros. Gracias por estar con nosotros. Dios los bendiga, Dios los guarde. ¿Y qué tal si comenzamos con una oración antes de empezar con el tema de hoy? Muy interesante, donde comenzaremos el quinto ciclo de Apocalipsis. Estoy hablando del tema de las copas de la ira del Señor. Acompáñeme, por favor, en oración en el día de hoy. Amado Señor, toda la gloria, la honra y la alabanza es para ti. Te damos muchas gracias por estar en tu presencia. Gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque has sido bueno para con nosotros. Has sido maravilloso, has sido hermoso y has sido precioso. Gracias, Señor, por todas las cosas hermosas que has tenido para con nosotros. Bendícenos, háblanos, enséñanos, ilústranos y que tu palabra, Señor, llegue a lo más profundo de nuestro ser, a lo más profundo de nuestra vida. Queremos aprender cada vez más y más de ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien. Hemos estado analizando el libro de Apocalipsis, capítulo por capítulo, versículo por versículo, y hemos hecho un análisis de la simbología de este libro, y hemos dicho que el libro de Apocalipsis se divide en 7 ciclos de 7. 7 ciclos de cosas que se repiten una y otra vez y nos están contando cada uno de estos ciclos exactamente la misma historia. Desde el principio, es decir, desde la ascensión de nuestro Señor Jesucristo hasta su segunda venida. Es más, desde su primera venida hasta su segunda venida. Nos está contando la historia de este periodo de tiempo que estamos nosotros viviendo. De ese modo, podemos entender al libro de Apocalipsis básicamente como un spoiler. Apocalipsis es un spoiler, hermano. Ya hemos visto en otras prédicas anteriores el día del Señor. Ya hemos visto el juicio contra las naciones. De hecho, en la prédica inmediatamente anterior, en el capítulo 14, vimos cómo el Señor llegaba para cegar, y hablábamos de las 2 siegas, y hablábamos de la siega de grano, que era lo que recogía, el fruto que recogía, la mies del Señor para bendición, pero también hablábamos de la siega de las uvas, que serían destinadas a la vendimia, a ser aplastadas y a correr su jugo, como la sangre que correrá cuando Él traiga su justo juicio sobre la tierra. Así que esto ya lo hemos visto. Y aquí hablaremos o comenzaremos con la introducción a las 7 copas, porque el capítulo 15 lo que es una introducción a las 7 copas de la ira de Dios. Pero este capítulo, aunque pareciera simplemente un capítulo de transición, tiene unas cuantas verdades, mi hermano, que son poderosas y supremamente interesantes. Vamos a analizar esas verdades. Y vamos a comenzar con la introducción a las 7 copas de la ira de Dios, entendiendo que al hablar de las copas de la ira de Dios, estamos también hablando precisamente del mismo periodo de tiempo entre la primera y la segunda venida de Cristo, y que estas copas tienen un paralelismo al mismo tiempo con las 10 plagas de Egipto, y con los sellos, y con las trompetas. Sin embargo, la diferencia está en la intensidad. Mientras los sellos nos hablan del sufrimiento del mundo en general, incluida la iglesia, las trompetas nos hablan de la advertencia en contra de sus enemigos, y las copas nos hablan del castigo efectivo en contra de sus enemigos. Nos está hablando de lo mismo, de las mismas señales, de las mismas tragedias en la naturaleza, de las mismas tragedias en cuanto a el gobierno, el poder, la economía, las mismas, pero primero en los sellos, esas tragedias cómo nos afectan a los cristianos y cómo Dios nos protege. En las trompetas, esas tragedias como un símbolo de advertencia de sus juicios y cómo si escuchan la trompeta pueden arrepentirse y venir a Cristo. Pero en los sellos, definitivamente llega a su fin la misericordia de Dios, y vemos cómo eso se manifiesta finalmente en su máxima intensidad justo antes de la venida de Jesucristo. Si bien los sellos también nos hablan de todo el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo, su énfasis está en cómo esto aumentará justo antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Los hermanos futuristas, dispensacionalistas, piensan que nada de esto ha pasado, que todo lo de las copas es solamente a futuro.
ven esto de forma cronológica y ven primero el cumplimiento de los sellos, luego el cumplimiento de las trompetas y luego el cumplimiento de las copas. Sin embargo, mis hermanos queridos, cuando lo analizamos, estamos viendo que Cristo ya ha regresado como 3 o 4 veces hasta aquí, hasta el capítulo 15. Así que decir que todo esto es cronológico y que pasa una cosa después de la otra, pues no tiene mucho sentido en la interpretación del contexto. Lo acabamos de ver en el capítulo 14. Las dos ciegas, definitivamente nos está hablando del día de la ira del Señor y de la segunda venida de Cristo. Así que no podemos decir que esto es absolutamente cronológico. Sin embargo, de la cuarta copa a la séptima copa, evidentemente podemos ver cosas futuras a cumplimiento. Porque así como con las trompetas y como con los sellos, hay cosas que podemos entender ya se han estado cumpliendo durante toda la historia, pero al mismo tiempo podemos entender que se intensificarán mucho más al final de la historia. Pues en las copas vemos como esto evidentemente al final de la historia se cumple en plenitud. Y el juicio y el día del Señor viene en plenitud en contra de la humanidad. Por eso podemos hallar las dos cosas en las copas. Podemos hallar un paralelismo con las trompetas y los sellos y podemos al mismo tiempo encontrar algo que efectivamente a futuro se llevará a cabo. Bajo esa visión, nosotros creemos como idealistas que las copas nos hablan de una perspectiva celestial, de un juicio celestial, de un cumplimiento celestial. Que estos eventos transcurren a lo largo de la era del Evangelio y que la única diferencia entre las copas y las trompetas y los sellos es la intensificación de estas señales. Que en las trompetas y en los sellos son menos intensas de lo que vamos a ver en las copas. Es decir, a medida que todos estos desastres aumentan, su venida está más cercana. Entonces no es un error decir, cada vez que vemos un desastre natural o un desastre social o un problema económico, que Cristo está pronto. Claro que sí, porque cada vez es peor. Cada vez hay más terremotos, cada vez hay más hambre, cada vez hay más pestes, cada vez hay más crisis social, económica y política. Evidentemente esto se está intensificando. Y decir que no se está intensificando es ir en contra de una verdad social e histórica. No hay sino que ver cómo nosotros estamos en un contexto de una generación que ha vivido 2 guerras mundiales. Y alguien me podrá decir, los que vivieron la Primera Guerra Mundial ya están muertos todos. No necesariamente, comencemos por ahí. Pero aparte de eso, los conflictos armados posteriores a la Segunda Guerra Mundial han causado incluso más muertos que la Primera y la Segunda Guerra Mundial juntas. Si bien no hablamos de unas guerras mundiales, hablamos de pequeñas guerras locales que han sido tan terribles como las mundiales, solamente que esta vez causando muertes alrededor de todo el mundo en guerras independientes, no en una sola gran guerra. Podríamos hablar de una tercera guerra mundial si sumáramos a todas las pequeñas guerras que hay entre naciones y entre países y que han habido durante este periodo de tiempo entre el final de la Segunda Guerra Mundial y lo que estamos viviendo hoy. Así que sí, se ha intensificado el mal, se ha intensificado la corrupción y se ha intensificado el juicio de Dios precisamente por lo mismo. Ahora bien, comencemos con la narración en el capítulo 15. Y lo primero que podemos ver son las 7 plagas. Capítulo 15, versículo 1. Vi en el cielo otra señal, esta es la quinta visión. Es la quinta visión, son 7, ya vamos en la quinta, estamos llegando al final. Grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira del Señor o la ira de Dios. Esta idea de las 7 plagas se va a retomar a partir del versículo 5. Va a haber un interludio. Aquí el interludio no está entre la sexta copa y la séptima copa, como si estuvo entre la sexta trompeta y la séptima trompeta, o entre el sexto sello y el séptimo sello, que hay un interludio que nos habla de la iglesia. Aquí el interludio está justo antes de comenzar a mencionar las copas. En pocas palabras, no es un interludio, es un interludio más bien entre la visión del capítulo 14 y esta visión del capítulo 15. Y también nos habla de la iglesia. Pero ya vamos a ir a ella. Por ahora,
estamos viendo que compara, y esto es un dato de vital importancia, a las copas con las plagas. Es decir, hay un símil y una comparación evidente entre las copas de la ira de Dios y las 10 plagas de Egipto. Hay una comparación clara entre una y otra. Ángeles que traen un juicio en contra de los malvados enemigos del Señor. Por eso dice Juan, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. Fíjese que esa palabra postrera no necesariamente significa que son justo antes del fin de los tiempos, sino que postreras significan efectivamente que es algo que hemos estado viviendo después de la ascensión del Señor Jesucristo. Es posterior a su ascensión y justo antes de su segunda venida al mismo tiempo. Y estas plagas consuman la ira de Dios. Ahora bien, este interludio eclesiástico comienza a partir del versículo 2. Si bien nos introduce el versículo 1 a las plagas o copas, el versículo 2 para por un momento y Juan comienza a ver algo diferente, comienza a mirar el cielo. Mire lo que dice, verso 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego. ¿Se acuerdan el mar de cristal? Ya vamos a ir a eso. Y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. ¿Quiénes son los que alcanzaron la victoria sobre la bestia y su imagen? Recuerden que el capítulo 14 terminó precisamente con eso, con la imagen de la bestia y de las dos bestias, la bestia del mar y la bestia de la tierra, además del dragón, la Trinidad satánica. Aquí está vinculando la visión del capítulo 14 con la nueva visión que tiene, porque lo que quiere decir es que nos está hablando de lo mismo. La visión es sobre el mismo tema. Está hablando en este momento de aquellos que vencieron la marca de la bestia porque habían sido sellados con el sello de Dios. En pocas palabras, está hablando de la iglesia. Y ya hemos analizado en mensajes anteriores por qué este grupo de personas evidentemente nos habla de la iglesia. Y mire lo que dice. Y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Vamos a ver varias características importantes de este texto. Primero, es un cántico de victoria. Aquí comienza el cántico de victoria de los redimidos. Ya nos va a decir la letra, pero todavía no nos está diciendo la letra. Nos está colocando en contexto cómo los redimidos están en pie sobre el mar de cristal, con arpas en sus manos y cantando al Señor. Todavía no nos dice que cantan, pero ya nos lo dirá. La idea aquí literaria se une con el capítulo 14, como lo acabamos de decir, aquellos que vencieron a la bestia, pero también hay un vínculo con Éxodo 15 y el canto de Moisés al atravesar el mar rojo, vencer a sus enemigos y obtener la libertad. Es decir, dentro de la idea de Apocalipsis capítulo 15 está la libertad del pueblo de Dios. Estos que están allí sobre el mar de cristal, cantando al Señor con sus arpas en sus manos, son los que han sido liberados, han sido sacados de Egipto. Egipto tipifica el mundo. Estas personas han sido sacadas del mundo, han sido extraídas del mundo porque vencieron al mundo y ahora lo que viene es la destrucción de sus enemigos. Es el pueblo de Israel cruzando, el pueblo de Israel cruza, el mar rojo cae sobre los egipcios y ellos cantan un nuevo cántico de liberación, de libertad. Éxodo capítulo 15. Es lo mismo, es lo que está pasando aquí. Es decir, toda la historia de Israel y toda la historia de Éxodo capítulo 15 es tipo y sombra de la historia del pueblo de Dios del final de los tiempos. Hay un vínculo evidente entre todas estas cosas. Ahora, estos personajes tienen arpas, al igual que los 144,000. Pero no nos dice que estos sean los 144,000. No, estos son todos los que han vencido. Vencieron. No son los 144,000. ¿A qué hago referencia? Técnicamente sí son los 144,000, porque los 144,000 son toda la iglesia.
Los 144,000 son la gran multitud que habíamos estudiado antes, que adoraban con palmas en sus manos. Ahora, esta multitud que está sobre el mar de cristal, es esa misma multitud, son los mismos 144,000, pero si interpretáramos a los 144,000 como 144,000 judíos especiales, como lo hace el hermano MacArthur y otros hermanos dispensacionalistas, pues no nos cuadra aquí. No nos cuadra. Evidentemente no es que hayan dos grupos de arpas. Evidentemente está hablándonos del mismo grupo de personas que tienen arpas, que implica la adoración celestial al Señor. Técnicamente, este grupo de personas no son los 144,000 en cuanto a lo literario, pero a lo interpretativo, obviamente, sí son los mismos 144,000. Son la iglesia, son los salvos. Somos usted y yo cuando llegue el día del Señor, cantando, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Este grupo de personas que ahora Juan está viendo es la suma total de los redimidos de toda lengua, pueblo y nación. Somos la iglesia. Ahora bien, dice que está un mar de cristal. La palabra cristal es jualinos. Y jualinos significa literalmente algo transparente. Cuando yo llegué a la iglesia y cantábamos calles de oro, mar de cristal, por estas calles yo voy a caminar. Yo me imaginaba literalmente calles de oro y un mar de vidrio, porque así es como dice el texto aquí en la Reina Valera, un mar de vidrio. Y yo me ponía a pensar en medio de mi inocencia y mi juventud, ¿para qué un mar de vidrios? ¿Quién se va a meter a un mar hecho de vidrio? El mar tiene que estar hecho de agua, ¿para qué un mar de vidrio? Ahora, ¿para qué calles de oro en el cielo? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Para qué calles en el cielo? ¿Caminan las personas por las calles? ¿Se necesitan autopistas en el cielo para los automóviles? ¿Qué sentido tiene que haya en calles? Todo esto es simbólico, hermano. Es evidente que es simbólico. El mar de cristal nos habla de la santidad de Dios, de la transparencia de Dios, de la majestad de Dios. ¿Dónde es el fin del mar? ¿Cuándo llega usted y dice, aquí termina el mar? ¿En la playa? No, usted toma por otro lado y ve. Usted no es sino que vea un mapa de la Tierra y usted se da cuenta que hay un solo mar, o más bien un solo océano. Lo que pasa es que según la región le damos diferentes nombres y según ciertos límites cartográficos diferenciamos ciertos mares. Pero la idea aquí es que finalmente el océano no tiene un fin. Usted podría circunnavegar el globo varias veces y nunca llegar a ninguna parte. Así es la santidad de Dios, una santidad sin fin, una santidad maravillosa, cristalina. Cuando habla de un mar de cristal quiere decir algo transparente. No hay nada de corrupción en este mar. No hay nada corrupto. Aquellos que han ido al mar saben que hay mares, playas con aguas cristalinas súper lindas, ¿cierto? Súper bonitas. Esas son las más bonitas. Pero cuando usted llega a la playa y ve el mar lleno de cositas y suciedad, y usted ya no quiere entrar en ese mar. Pues aquí lo que nos está revelando es un mar que no tiene nada de eso. Por eso nos habla de la santidad de Dios. Porque en Dios no hay nada de corrupción, no hay nada malo. El Señor muestra su santidad simbólicamente a través de este mar. Muestra la pureza de Dios. De eso es lo que nos habla el mar de cristal. Pero hay una cosa que no nos mencionó antes el Apocalipsis, pero que ahora lo menciona aquí en el capítulo 15, y es que este mar de cristal está mezclado con fuego. Mar mezclado con fuego. Eso se puede literalmente, ¿qué lógica tiene? Por eso es que no puedo interpretar esto literalmente, tengo que interpretarlo simbólicamente, porque si usted echa fuego al mar, pues se apaga. Alguien podrá decirme, es como un volcán cuando sale, hace erupción por debajo del agua, sale el fuego. No está saliendo fuego, está saliendo magma supremamente caliente que al salir, pues saca una columna de humo enorme y finalmente se enfría. Aquí no pasa eso, aquí la visión es un mar que por dentro tiene fuego. Eso no tiene lógica alguna dentro de nuestra física. Pero ¿por qué es un mar que tiene fuego? Porque el fuego de Dios nos habla de la justicia de Dios, del justo juicio de Dios. Así como Dios es santo, su santidad incluye su juicio.
Si Dios no fuera justo y su juicio no fuera justo, Dios no sería santo. Dios es santo porque emite un juicio justo. Si Dios no castigara a los pecadores, Dios no sería santo. Dios es santo porque castiga a los pecadores, porque Él es completamente lo contrario al pecado, porque Él es santidad máxima y plena. Hay personas que le predican a uno hoy en día un Dios que no tiene justicia, un Dios que es solamente amor, un Dios que manifiesta solamente bondad y que ama a todo el mundo y no le importa lo que tú hagas o lo cuanto tú peques, Él te va a perdonar y te va a amar. Pues ese no es un Dios santo. Porque para que Dios sea santo tiene que ser absolutamente diferente a la corrupción de su creación. Así que por ese motivo es imposible ver a Dios sin santidad. Eso es lo que enseña la Escritura. Sin santidad nadie verá al Señor. La santidad de Dios debe tener el juicio de Dios incorporado en ella. El mar de cristal nos habla de su santidad, el fuego dentro del mar nos habla de su justo juicio. Las dos cosas van juntas, no se pueden despegar. ¿Y por qué el fuego nos habla del juicio de Dios? Bueno, ya lo ha hecho otras veces en el Apocalipsis. Los ojos de fuego que salían del Señor, el ángel que toma fuego del altar y lo arroja a la tierra, los dos testigos que expulsan fuego por su boca, incluso más adelante veremos el lago de fuego. Todo eso de fuego, ¿de qué nos está hablando el Apocalipsis? Del justo juicio de Dios en contra de sus enemigos. No nos está hablando de otra cosa. No nos habla de un fueguito que se siente cuando siento a Dios. No nos está hablando de eso. No nos está hablando del Espíritu Santo bendiciéndonos. No. Sí, el Espíritu Santo es tipificado con el fuego de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ejecuta el juicio de Dios. Así que sí, el Espíritu Santo como fuego nos purifica del pecado. ¿Basado en qué? En el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Es gracias a que la justicia de Dios cayó. El fuego de Dios cayó sobre el inocente en la cruz. Es por eso que usted y yo somos justos e inocentes. Y esto nos lleva efectivamente, mi hermano querido, al énfasis de ese texto. El énfasis no está en el mar de cristal, ni siquiera está en el fuego del mar. El énfasis del texto está en aquellos que están sobre el mar de pie. Y eso de pie es algo importantísimo. Apocalipsis capítulo 6, 17, ya lo habíamos leído en otra prédica anterior. Dice, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Pues aquí Apocalipsis 15 está respondiendo la pregunta de Apocalipsis 6. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Estos que escaparon de la marca de la bestia, estos que vencieron, estos que triunfaron, pueden sostenerse en pie. El hecho de que estén en pie implica que ellos han sido santificados, que ellos han sido perdonados, que ellos han sido redimidos. Usted y yo no podemos por nuestros propios méritos estar en pie delante del Señor, pero gracias a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, usted y yo podemos ponernos sobre el mar de cristal como estaban ellos, que es otro detalle del texto muy importante. Sobre el mar de cristal, es decir, nos paramos en la santidad de Dios. La santidad de Dios, que es ejemplificada por el mar de cristal, y la justicia, el juicio de Dios, ejemplificada aquí por el fuego que estaba en el mar, no nos hacen daño. Esta multitud que estaba adorando al Señor con el arpa en su mano, no tiene miedo a estar de pie sobre el mar de fuego, de cristal y fuego. No tienen miedo a eso. No les afecta, no les hace daño. Están caminando sobre el mar. ¿Le recuerda usted algo eso? ¿Le recuerda a Jesucristo en medio de la tormenta caminando sobre el mar y saludando a sus discípulos? Su santidad es tan grande, tan maravillosa, que Él no teme caminar sobre el mar. Es algo ilógico, es algo que no tiene sentido, es algo que contradice todas las reglas o las leyes de la física. Sin embargo, Él lo hizo. Caminó sobre el mar. Y es algo que haremos. Caminaremos sobre que tiene fuego. Claro, estoy hablando simbólicamente. ¿A qué hago referencia? A que nosotros, al ser lavados por la sangre de Jesucristo, perdonados nuestros pecados, redimidos y transformados, no nos veremos afectados por el juicio de Dios, ni tampoco seremos acusados ante su santidad. ¿Por qué? Porque Él nos ha hecho justos. Él nos ha hecho justos.
Por eso podemos estar en pie adorando al Señor por su obra en nuestra vida. Qué maravillosa imagen. Esta imagen, mi hermano, cuando Juan la escribió, quería poder impresionar, impactar, que pudiéramos tener una imagen vívida. ¿Fue literalmente lo que Juan vio? No lo sabemos, pero sí sabemos que Dios le inspiró a que lo escribiera así, para que el impacto en nosotros fuera impresionante. Que pudiéramos agradecer a Dios porque nos ha redimido, porque nos ha hecho justos y santos, aun cuando no lo merecíamos. Qué maravilloso mensaje. Ahora bien, verso 3, comienza el canto. Dice, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. ¿Son dos cánticos? ¿Están cantando dos cánticos diferentes? ¿El cántico de Moisés y el cántico del Cordero? No. Lo que quiere decir el texto es que el cántico de Moisés es el cántico del Cordero. Es decir, lo que Moisés logró, lo logró para tipificar la obra de Cristo. En pocas palabras, el verso 3 lo que nos está diciendo es que Moisés y todo lo que él hizo era un tipo y sombra de Jesucristo. Moisés como líder tenía que sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, así como el Señor tuvo que sacarnos a nosotros de la esclavitud de este mundo. Moisés los hizo atravesar un mar rojo en seco. El Señor nos ha hecho pasar a nosotros por el bautismo y nos ha hecho atravesar en medio del desierto de la vida. Pero al mismo tiempo, como Moisés, por mano del Señor, derrotó a sus enemigos, Cristo ha derrotado al enemigo y lo ha puesto por estrado de sus pies. Eso es lo que quiere decir. Así que no está hablando de dos cantos, sino que está diciendo que el canto de Moisés es el canto del Cordero. Diciendo, miremos el canto. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Yo me aprendí ese versículo con una canción. Yo sé que tal vez muchos de ustedes se la saben. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son sus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. Eso era música, eso era alabanza de verdad. Uno aprendía Biblia cuando cantaba, mi hermano. Qué lástima que muchas de las alabanzas de hoy en día no incluyan nada de la Biblia. Qué tristeza eso. Son como canciones romanticonas ahí sin nada de Biblia. Pues no solamente este canto es bíblico porque está en Apocalipsis, sino que cuando usted analiza la estructura de este canto, ha sido tomado de varios pasajes del Antiguo Testamento. Mire, y sigue diciendo, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Y lo dice porque tus juicios se han manifestado. Yo sé que alguno dice, cállese hermano, que usted canta muy feo. Téngame paciencia, hermano, yo amo cantar. Téngame un poquito de paciencia, por favor, no sea así conmigo. Me encanta. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Todo este canto es primero extraído de Éxodo 15, partes extraídas también de Deuteronomio 31:30. Moisés cantó dos cantos. Uno es el de Éxodo 15 y el otro el de Deuteronomio 31. Ambos cantos se ven ejemplificados aquí en este canto, pero específicamente el de Éxodo 15. Sin embargo, usted puede ver fragmentos, y no solamente de esos pasajes, sino de varios pasajes más en el Antiguo Testamento. Mire lo que dice Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? ¿Se da cuenta? El vínculo que hay entre Éxodo 15:11 y lo que acabamos de leer de Apocalipsis 15 en el versículo 3 y versículo 4. Es un canto bíblico. Es un canto bíblico, y repito, no solamente porque esté en el Apocalipsis, sino porque literalmente las figuras que en el canto aparecen son extraídas de pasajes del Antiguo Testamento. Debiéramos aprender a componer más así. Y este es un llamado de atención a los que componen música cristiana, a los ministros de alabanza y adoración, a los cantantes, a las personas que están componiendo para cantar en las iglesias. Dejemos ya el romanticismo allá retórico y absurdo de muchas de nuestras canciones. Te amo, eso se lo puede cantar a cualquiera. Pero esto, hermano,
Esto es mucho más profundo que simplemente esas canciones romanticonas. Este canto tiene una profundidad hermosa. Vamos a mirarlo. Estos dos versículos también podemos analizarlos y extraerlos del Salmo 86:9, 98:1 al 2, 111:2, 145:17, Deuteronomio 32:4, Primera de Samuel 2:2 y Sofonías 2:11. Todos esos textos bíblicos que acabo de nombrar han sido referenciados en esos dos versículos también que acabo de leer. Están ahí, están implícitos ahí. Y eso nos deja ver la importancia en este canto de la palabra de Dios. La importancia en la música de la palabra de Dios. Música sin palabra de Dios es música que no nos sirve para adorar a Dios. ¿Cómo vamos a adorar? Y no quiero decir con esto que necesariamente tenga que estar el versículo literalmente como en el canto que acabo de entonar. No, pero sí quiero decir que las verdades bíblicas deben estar implícitas y explícitas en el texto literario de los cantos que entonamos en nuestras iglesias. Tristemente en muchas iglesias es todo lo contrario. No solamente no se ve la Biblia en el canto, sino aparte hay muchos conceptos completamente antibíblicos que se están entonando en las iglesias y en los cantos de nuestras congregaciones. Ahora, este canto es un canto efusivo, es un canto de victoria, es un canto de un pueblo victorioso, de un pueblo ganador. No intenta mover emociones en el sentido de hacerte sentir triste y que si te necesitas de Dios. No, 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 no. Este es un pueblo que ha ganado, es un pueblo que ha triunfado. Cántelo alegre o cántelo suave, cántelo movido o como quiera. Pero el contenido del texto es un contenido de victoria. Así deberían ser nuestros cantos, porque ya Él nos ha dado la victoria. Pero hay muchos cantos que parecen hablar de derrota. Como que ya perdimos todo. Como ayúdame, Señor, que estoy que me ahogo. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y al menos al último lo mejora, ¿no? Aunque la lucha he ganado, mi armadura desgastada. Hay muchos cantos así, que se enfocan más en lo que le pasa al ser humano que en la gloria de Dios. Y el foco de nuestros cantos debe ser la gloria de Dios, no el sentimiento humano. El foco de nuestra adoración debe ser exaltar su nombre, no lo que nos pasa a nosotros. No victimizarnos, porque es pobrecito de mí, necesito que Dios me ayude. Dios, ¿no te da pesar de mí? ¿Que me pasan tantas cosas tan malas? No, ese no debiera ser el enfoque de los cantos. Ahora, este canto se divide en dos partes. Una primera parte que nos menciona 4 perfecciones de Dios. En solo la primera parte del canto hay 4 perfecciones de Dios. Primero dice, grandes y maravillosas son tus obras. Ahí hay una alusión directa al Salmo 111:2. Grandes y maravillosas son tus obras. Está exaltando a Dios. Dios, eres grande, eres maravilloso, eres poderoso. Lo que haces es grande. No haces nada pequeño. Todo lo que haces es grande y maravilloso. Es increíble. Bueno, increíble es un término que no casa, ¿no? Porque pues debemos creer en Dios. Pero es maravilloso. Es poderoso, es grande también. Luego dice, Señor Dios Todopoderoso. Algunas versiones no dicen todopoderoso, tienen otras expresiones, pero la expresión en griego es pantocrátor, que literalmente sí significa todopoderoso. Y esa misma expresión pantocrátor se usa 9 veces en el libro de Apocalipsis. Entonces aquí estamos viendo ya 2 perfecciones de Dios, su grandeza y su poderío. Él es grande y Él es poderoso. Pero no se queda ahí el canto. Luego nos habla de otras 2. Justos y verdaderos son tus caminos, haciendo referencia a Deuteronomio 32:4. Y es que la justicia de Dios se basa en la verdad. Sin verdad no hay justicia. En mi país hay unos mecanismos que llaman justicia y reparación, que vinieron con el proceso de paz. Usted estar a favor o en contra de ese proceso de paz no importa, pero el sistema
Es un sistema correcto. ¿En qué sentido? En que se basa en verdad, justicia y reparación. Para que haya paz, tienen que haber esas tres cosas: verdad, justicia y reparación. De hecho, la paz que el Señor nos traerá a futuro en la nueva tierra tiene esas tres partes: verdad, justicia y reparación. La verdad del Evangelio y de su palabra, que se manifiesta evidentemente en la justicia, que es la salvación para aquellos que se arrepintieron de sus pecados y la condenación para aquellos que rechazaron a Cristo. Y la reparación, que es la nueva tierra y el nuevo cielo que Él hará para sus escogidos. Verdad, justicia y reparación. Entonces acá nos está hablando de una tercera perfección del Señor: su justicia. Dios es justo y verdadero. Podríamos incluso decir que nos habla de una cuarta, si hablamos de que Él es verdadero. Sin embargo, hay una vinculación innegable entre la justicia y la verdad. Y finalmente nos habla de su realeza: Rey de los santos. Sin embargo, ese Rey de los santos es o aparece solamente en el texto recibido. En la mayoría de los textos griegos, como el texto mayoritario y el texto crítico, no dice Rey de los santos, sino Rey de las naciones, como en Jeremías capítulo 10. O sea, el Señor Jesucristo no solamente es Rey de aquellos que creen en Él, Él es Rey de todos, crean o no crean en Él. Crean que murió y resucitó o no, igual Él sigue siendo Rey. Eso no afecta en nada su realeza, su poderío, su divinidad y su autoridad. Puede ser que tú por primera vez estés escuchando un verdadero mensaje cristiano en el día de hoy. Nunca antes lo hayas escuchado. Déjame decirte que Jesucristo es el Rey, independientemente de si tú decides o no decides creer en Él. Él sigue siendo Rey. Él es Rey y será para siempre Rey. Y aunque en este momento no esté reinando de facto directamente en la tierra, como un Rey humano y al mismo tiempo Dios, algún día Él regresará para reinar de facto sobre toda su creación, siendo plenamente Dios y plenamente hombre. Él siempre ha reinado como plenamente Dios, siempre. Pero la promesa es que reinará como plenamente hombre, porque esa era la promesa para David: de su simiente, de la casa de David, establecería un rey que reinaría para siempre. Ese es Jesucristo. Eternamente rey como eternamente hombre, haciendo que la nueva creación y la nueva humanidad disfruten de su soberanía y su dominio. Rey de las naciones. Él es rey sobre toda la creación, sobre todos, sobre los que creen en Él y sobre los que no creen en Él también. Por eso dispondrá de cada uno según su santa y verdadera justicia. Así que no será nada injusto que condene a algunos a condenación eterna. No será nada injusto. Para nada. Porque Él es rey también de ellos, aunque ellos no lo quieran admitir, aunque ellos no lo reconozcan como rey. Igual, Él sigue teniendo autoridad sobre los que no creen en Él. Ahora bien, el verso 4 dice, de nuevo, ya lo había leído, lo voy a volver a leer para poder examinar la segunda parte. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Comienza con una pregunta retórica. Aquí hay una pregunta retórica. ¿Cuál es la pregunta retórica? ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¿Quién? ¿Quién podría no temer al Señor y glorificar su nombre? ¿Quién? La respuesta es obvia, por eso es una pregunta retórica, porque todos. La respuesta es todos. ¿Quién puede no temer al Señor? Y usted me puede decir, pero en este momento hay mucha gente que no teme al Señor y no glorifica su nombre. Sí, claro, en este momento. Pero todos vamos a glorificar el nombre del Señor y le vamos a temer. Solo que en este momento tenemos la posibilidad de ser salvos temiendo en Él y glorificando su nombre. Pero en el día de su venida, en el día del Señor, ya no habrá más oportunidad. Y aquellos que no quisieron temer a Dios y glorificar su nombre, tendrán que hacerlo a las malas.
Y aun cuando su destino esté sellado para la condenación eterna, ellos tendrán que decir definitivamente tú eres rey, definitivamente tú eres Señor, y tendrán temor. Pero ya no será ese temor reverente que nosotros tenemos de no fallarle, sino será el temor por la condenación que inevitablemente caerá sobre ellos, entendiendo que rechazaron la verdad y la vida que es Jesucristo. Amigo ateo, amigo que no cree en Jesucristo, amigo que rechaza la palabra de Dios, quiero decirte una verdad que la Biblia enseña y que es inevitable. Todo ser humano le reconocerá como rey, ahora o después. Todo ojo le verá, toda lengua le confesará y toda rodilla se doblará. Hazlo ahora, porque ahora hay posibilidad de salvación, porque ahora tienes el beneficio de que al reconocerlo como rey, Él te hace justo. Pero si Él tiene que venir a emitir su justicia, entonces tendrás igual que reconocerlo, pero ya no tendrás los beneficios, porque será el día de la ira del Señor. Reconocerás que Él es rey, reconocerás que Él es Señor. Igual tendrás que hacerlo verbalmente y públicamente, pero ya no tendrás ninguno de los beneficios que nosotros tenemos por hacerlo ahora, antes de su segunda venida. Ese es el llamado, mis hermanos queridos. Ahora, ¿por qué? El texto dice, porque solo Él es santo. ¿Por qué debemos reconocerle como Señor? ¿Por qué glorificar su nombre? Porque Él es santo. Y ese ser santo significa ser separado, diferente a los demás. En pocas palabras, ser único. Él es el absolutamente otro, como dijera Tillich, el absolutamente otro. Separado de su creación, no hay nadie como Él, ni en los cielos, ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Él es santo, Él es único. Por eso ese es el único atributo que se enfatiza 3 veces en la Biblia. Él es santo, santo, santo. No hay nadie como Él. Él es el absolutamente otro. Él es único. Por eso es que tenemos que glorificarlo como Señor. En segundo lugar, porque Joti, algunas versiones no agregan el porque, por eso lo agregué aquí. Joti, todos te adorarán. ¿Por qué glorificar el nombre del Señor? ¿Por qué temerle ahora? Porque todos lo harán. Tarde o temprano, pero todos le adorarán y le glorificarán. Quierenlo o no quierenlo. Todos en algún momento lo harán. Lo que decía hace unos minutos, es mejor hacerlo ahora que tenemos la salvación como resultado. Y no en el día del Señor. Y número 3, ¿por qué temer a Él y glorificar su nombre? Por sus juicios manifiestos. Porque justos y verdaderos son sus caminos. Porque Él juzgará a la tierra. Porque eres el único que puede emitir un veredicto. Nosotros podemos hacer juicios de valor. Claro que sí. La Biblia dice juzgad con justo juicio. Nosotros podemos emitir un juicio de valor sobre los hermanos, decir si están haciendo algo correctamente o incorrectamente. Claro que sí. La vida está llena de juicios de valor. Todo el tiempo lo estamos haciendo. Hasta aquellos que dicen no juzguen para no ser juzgados, al decir eso están emitiendo un juicio de valor. Cuando alguien me dice a mí, no juzgue a los hermanos, entonces está juzgando que yo juzgo a los hermanos. O sea, emitió un juicio de valor en mi contra. O sea, es inevitable, hermano. Es inevitable. Todos emitimos juicios de valor. Lo que no podemos emitir son sentencias. Pero el Señor sí. Conlleva. Eso es lo que la palabra enseña. Tengo aquí unos problemas de cámara y parece que ya se arreglaron, mis hermanos. Parece que ya se arreglaron. Disculpen, aquí tuvimos un pequeño bache. Pequeño bache. Muy bien. Vamos terminando. Verso 5. Aquí termina el canto de adoración. Termina todo este preámbulo que nos habla de la iglesia adorando sobre el mar de cristal, con arpas en las manos, de pie, ¿sí? Sobre la santidad de Dios y glorificando con este hermoso canto. Y comienza entonces a introducirnos a las plagas o a las copas, que en este contexto son lo mismo. Después de estas cosas, miré, y aquí fue abierto en el cielo un templo
del tabernáculo del testimonio. Pausa. No es solamente el templo de los cielos, hay gente que se imagina que en el reino de los cielos hay literalmente un templo como el templo de Jerusalén, solo que más grande. ¿Sí? Yo no creo eso. Creo que todo esto es tipológico. Creo que ese templo en el reino de los cielos nos habla precisamente de la iglesia que está adorando en el reino de los cielos, cerca a su trono de justicia y de santidad. Es decir, el mismo cielo es un templo. Pero de allí salen unos ángeles que tienen y que salen literalmente del tabernáculo, que también se podría traducir como carpa, no solo como templo, del testimonio. Del testimonio. ¿Y qué quiere decir del tabernáculo del testimonio? Cuando habla del testimonio, habla de la ley. Cuando usted mira en la palabra de Dios, el testimonio es la ley. El tabernáculo del testimonio es la ley. Es decir, estos ángeles salen con la ley. Porque nosotros, al haber aceptado a Cristo, y Cristo al haber cumplido perfectamente toda la ley, somos justificados. Por eso la ley ya no nos acusa a nosotros, no nos señala de nada. Pero a estos que no reconocieron a Jesucristo como el Señor, esa misma ley los sentenciará, los acusará. Será el cumplimiento de lo prometido y serán sancionados por la ley, por el testimonio que sale del tabernáculo. Ahora bien, verso 6. Y del templo salieron los 7 ángeles. Ahora ya no usa tabernáculo, sino templo. ¿Sí? Que tenían las 7 plagas. Es decir, las 7 copas. Que son plagas, que son desastres, que son algo terrible. Pero mire cómo están estos ángeles. Vestidos de lino limpio y resplandeciente. Y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Aquí hay una similitud con la iglesia, con la esposa vestida de lino. Pero hay una diferencia también. Primero, que son resplandecientes. No es solamente lino blanco, es lino resplandeciente. Resplandece la santidad de Dios en ellos. Por eso la mayoría de los autores piensan que estos ángeles no están representando a la iglesia, aunque hay algunos que dicen que sí, que la iglesia es precisamente la que trae los juicios a la tierra. Es respetable. ¿Sí? Cualquiera de las dos posturas pues no cambia mucho, la verdad. Algunos piensan que son ángeles literales, que van a traer los juicios sobre la tierra. Otros piensan que esos ángeles representan a la iglesia, vestida de blanco, de lino blanco, ¿sí? Y que se asemejan a su Señor. Porque es que mire lo que dice. Dice que tenían además un cinto en el pecho de oro. Ese mismo cinto lo vemos en Daniel capítulo 10, Ezequiel capítulo 9, y nos implica una labor sacerdotal. Eran los sacerdotes los que traían ese cinto en el pecho. Entonces los hermanos que creen que estos ángeles tipifican a la iglesia, lo hacen precisamente por el mismo asunto. Nosotros somos un reino de sacerdotes, eso es lo que dice la misma escritura, el mismo libro de Apocalipsis. Por lo cual los juicios a la tierra pueden ser traídos por la iglesia, y no porque la iglesia los haga literalmente, sino porque los proclama, los anuncia, y al mismo tiempo ha orado para que esos juicios vengan sobre la tierra, y eso es lo que veremos más adelante. Ya vimos cómo ángel puede estar hablándonos de un pastor de una iglesia, y aquí podemos estar hablando de ministros del evangelio que están anunciando y están orando y están clamando por esos juicios en contra de los enemigos del pueblo de Dios. Y eso mismo es lo que este texto comienza a decirnos. Mira el verso 7. Y uno de los 4 ángeles, o más bien uno de los 4 seres vivientes, dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Entonces los seres vivientes que representan las fuerzas de la naturaleza, recordarán usted, si no lo recuerda, puede ir a nuestra predicación sobre los seres vivientes. Estos seres vivientes representan las fuerzas de la naturaleza, le dan la capacidad a estos 7 ángeles de llevar las copas de oro, pero esas copas de oro adentro tienen la ira de Dios. Pero esas copas de oro ya habían salido antes en el libro de Apocalipsis. Ya habían salido antes. Esas copas ahora tienen desastres naturales que vendrán sobre la tierra, pero las copas tenían las oraciones de los santos antes. Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero,
Todos tenían arpas y copas de oro, atención, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. O sea, esas mismas copas de oro, ahora, esas oraciones de los santos se han convertido en plagas. ¿Se dan cuenta por qué algunos hermanos piensan que estos ángeles representan a la iglesia y a sus líderes? ¿Por qué? Porque el juicio de Dios es la respuesta a las oraciones de los santos. A esos santos que antes clamaban, ¿se acuerdan? Señor, haznos justicia. ¿Por qué no nos haces justicia? Esa es la oración que estaba en esas copas de oro, y esa oración se ha transformado ahora en una plaga que será derramada sobre la tierra. Por eso estos ángeles pueden perfectamente tipificar a la iglesia. Porque es gracias a la oración de la iglesia y a la obra de la iglesia que el juicio de Dios vendrá. El juicio de Dios es algo bueno. Claro que es bueno. El día de la ira de Dios es bueno. Claro que es bueno. Bueno para los que creemos en Él, pero terrible para sus enemigos. El hecho de que sea malo para sus enemigos implica que la ira de Dios es algo bueno. Porque los enemigos del Señor son malvados. Y si es malo para los malvados, pues es algo bueno. Todo lo que viene de Dios es bueno. Incluso su ira. Porque lo que hace la ira de Dios es destruir la maldad. ¿Me entienden? Por eso es muy posible que los ángeles tipifiquen a la iglesia. El juicio de Dios entonces es el resultado de las oraciones de los santos por justicia. Y eso ya lo veíamos en las trompetas, Apocalipsis 8:5. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Exactamente la misma figura que vamos a ver más adelante la próxima semana con las copas. Es la misma figura. Verso 8. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Nadie podrá entrar en el templo hasta que eso se cumpla. Todo esto es una figura que aparece en otros textos bíblicos como Éxodo 40, Segunda de Crónicas 5, Isaías 6, Isaías 30, Ezequiel 10. Todo aparece ahí. El templo se llena de la gloria de Dios. Todos estos versículos que acabo de mencionar nos muestran exactamente la misma figura. Una nube que llena el templo de Dios, que llena la casa de Dios. Una nube que es la gloria de Dios. La gloria de Dios se manifiesta junto con su juicio. El juicio de Dios lo que está mostrando es que es un Dios glorioso. Glorificado sea el Señor. ¿Anhelamos los cristianos el día del juicio de Dios? ¿De la ira de Dios? Sí. Porque a nosotros la ira de Dios nos bendice, no nos afecta. Que entendemos que la ira de Dios es algo bueno para la nueva creación y la nueva humanidad. Porque entendemos la ira de Dios trayendo la redención a este mundo. Por eso cuando el juicio de Dios se manifiesta su gloria. Y ese juicio de Dios ha venido manifestando durante toda la historia. Ya lo dijimos, todos los desastres naturales, todos los inconvenientes mundiales, todos los problemas económicos, las enfermedades, las pestes, todo eso hace parte del juicio de Dios. Lo que pasa es que se va a intensificar al punto de que lleguemos a estas copas, que son lo mismo, pero intensificado. Y cada vez que hay un desastre natural, cada vez que hay un problema en el mundo, cada vez que hay una crisis mundial, cada vez que hay una guerra incluso, es un llamado de atención del cielo diciéndole a este mundo: arrepiéntanse, arrepiéntanse, desen cuenta, me necesitan, arrepiéntanse. La gente ve desastres naturales, inundaciones, sequías, etcétera, y dicen: ahora sí, ya vino Jesús, ya definitivamente este es un castigo divino.
Pues sí, igual que todas las sequías, inundaciones y todos los desastres mundiales durante toda la historia. Claro que sí. Pero no es tanto en el sentido de un castigo por las obras del pueblo, sino más bien es un llamado al arrepentimiento. Es la trompeta, pero algún día esa trompeta se convertirá en copa. ¿Me hago entender? Eso mismo que sonaba, que era una advertencia, que era un llamado al arrepentimiento, ya no tendrá vuelta atrás. Simplemente acabará con los enemigos del Señor. Escuche la voz de Dios por medio de sus circunstancias. Tal vez usted está lleno de problemas, está lleno de dificultades, está lleno de luchas, y aún así no quiere admitir que el Señor es su única salida, que Jesucristo es el Señor. Aún así se rehúsa a creer en la palabra de Dios. ¿Sabe? Yo le doy gracias a Dios por las dificultades que he tenido en mi vida, que me han hecho reconsiderar mis pasos, cambiar, arrepentirme, parecerme más a mi Señor y menos a mí mismo, aborrecer mi propio pecado. Y todo eso gracias a las dificultades, a las luchas, a los problemas, a las enfermedades, a las desilusiones, a los dolores, a las angustias, a la escasez, hermano. Dele gracias a Dios. Qué triste hubiese sido que a mí me hubiera ido bien en todas las cosas, que nunca hubiera tenido ningún problema y hubiera seguido pensando que vivo muy bien y que así estoy bien. Eso hubiera sido muy triste. Todas las luchas de mi vida no han sido otra cosa que la muestra del amor de Dios y de su misericordia para conmigo. Todos los dolores, cada lágrima que he derramado no ha sido otra cosa que la evidencia de que Dios me ama y de que he sido redimido por la sangre de Cristo en el Calvario. Por eso nadie puede entrar hasta que no se terminen las copas. Dios está determinado con eso. Nadie entra al templo hasta que no sienta esa copa. Hay que terminar con las copas. Y esto implica que no puede haber una comunión plena entre Dios y sus santos hasta que no haya la justicia de Dios manifiesta en la tierra. No se manifieste plenamente en la tierra. Y es que así es en nuestra propia vida. ¿Cuántos de aquí no comenzaron a tener una vida realmente en santidad y humillación delante de la presencia de Dios, sino hasta sentir el juicio de Dios sobre ustedes, sobre nosotros mismos? ¿Cuántos realmente hubiéramos cambiado nuestra forma de ser, sentir, actuar, si no hubiera sido porque Dios permitió una dificultad enorme en nuestra vida? De verdad que Dios es sabio y maravilloso y tiene un propósito con todas las cosas. Quisiera orar en este día, en esta mañana, por ustedes y por mí. Tal vez allí personas aquí que están pasando momentos tan duros y tan difíciles, y algunos dicen, no lo entiendo. Dios quiere que le busques más. Dios quiere que te humilles más. Más, más. ¿Por qué más? Yo no sé, pero quiere que lo hagas. Por eso permite esta dificultad, por eso permite esta lucha. Lo hace porque te ama, porque el Padre, al Hijo que ama, a ese disciplina. El castigo y la reprensión de Dios son el amor de Dios, son la advertencia de Dios, son un llamado al arrepentimiento. Oremos para entender eso en esta mañana. Señor, te doy muchas gracias por este mensaje. Gracias, Señor, por cada cosa aquí compartida. Háblanos, exhórtanos y enséñanos y permítenos entender el propósito de nuestras luchas, el propósito tuyo en nuestras dificultades. ¿Por qué has permitido que vivamos lo que hemos tenido que vivir, Señor? ¿Por qué has permitido que lloremos lo que hemos tenido que llorar? ¿Por qué hemos vivido la angustia y la dificultad y la escasez y la enfermedad? ¿Qué quieres decirnos? El problema más grande que tenemos nosotros es considerar que no merecemos nada de lo malo que nos pasa. Si nos pasan cosas malas es efectivamente porque necesitamos ser transformados por el Espíritu de Dios y Dios quiere en medio de su determinación que nosotros entendamos y aparejará todos los medios necesarios para que nos arrepintamos y nos volvamos a
a ti, Señor. Y nos volvamos a tu presencia. Y nos volvamos a tu palabra. Y nos humillemos delante de tu poderosa mano. Por eso te doy gracias por las dificultades. Te glorifico y te exalto con todo mi corazón. Gracias, mi amado Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Muchas gracias, mis amados hermanos. Espero que haya sido de bendición. Les recuerdo que tenemos videos martes, jueves y domingo. Comparte este video por todas sus redes sociales y no se le olvide que hoy al mediodía tenemos el noticiero de Biblia Libre, las mejores y las peores noticias del mundo cristiano en la actualidad. Un abrazo para todos, Dios los bendiga y sigan aquí en Biblia Libre Predicts.